El 5 de agosto del 2021 el mundo del fútbol fue conmocionado tras darse a conocer la noticia de que Leo Messi no continuaría en el Barcelona tras 21 años. A pesar de que directiva y jugador tenían un acuerdo de renovación, al final los lineamientos de la liga impidieron su inscripción. La masa salarial con la que actualmente cuenta el equipo está por los cielos, por lo que no podían justificar una nueva inscripción. Debido a que como venció el anterior contrato y no se le renovó, se necesitaba la inscripción de uno nuevo. Por más que intentaron dar salida a ciertos jugadores, no lo consiguieron, motivo por el que se vieron en la necesidad de dejar marchar a su más grande emblema, el 10 del equipo. Tras un breve comunicado sin sentimiento alguno, el cuadro catalán despedía a una de sus grandes figuras de los últimos tiempos. En la posterior rueda de prensa, Joan Laporta solo pudo justificar la pérdida del capitán por los lineamientos rigurosos de la liga, y a la falta de liquidez causada por problemas que dejó la anterior directiva encabezada por Bartomeu. Al final Joan Laporta no pudo cumplir con aquella promesa que hizo en su candidatura y posterior toma de protesta, la de renovar a Messi a cualquier costo. Por otro lado, la salida del argentino ya se venía gestando desde un año atrás, recordando que tras diversas diferencias con Bartomeu, solicitó su salida y envió el famoso burofax. Aunque todos saben cómo terminó aquella historia. En la conferencia de despedida que ofreció Messi no pudo contener las lágrimas al manifestar que a diferencia de lo vivido hace tiempo, en esta ocasión no deseaba salir, sino quedarse y pelear de nuevo con la ambición de siempre. Ahora se marcha tras su gran paso por el club de toda una vida en busca de nuevos desafíos y retos. Tras la derrota del Barcelona a manos del Atlético de Madrid por la Supercopa de España, la directiva decidió despedir a Ernesto Valverde, entrenador por aquel entonces. Sin embargo, la decisión fue muy criticada por el avance de la temporada y a la poca planeación para un recambio adecuado de mando, tras la negativa de Xavi de tomar las riendas de un equipo afligido e inmerso en angustia. Buscaron una opción más viable, la de Quique Setién. Esta decisión fue muy cuestionada por los malos resultados que acompañarían a perder la punta de la liga con pocas jornadas por delante. Aún así, todavía permaneció en el cargo hasta aquella goleada escandalosa a manos del Bayern Múnich por Champions. No pasaron ni 48 horas y Quique Setién era destituido de manera inmediata tras aquel fracaso rotundo, con lo que tuvo uno de los ciclos más cortos en la historia del club. Se señaló mucho que no sabía controlar el vestuario y que no mantenía muy buena relación con la gran mayoría de los jugadores. A eso habría que agregar los problemas que ocasionó Erika Vidal con unas declaraciones que dio en contra de los jugadores tras aquella derrota, señalando su falta de compromiso y no solo responsabilizando al entrenador. Situación que el mismo Messi le respondió por medio de sus cuentas oficiales. Al poco tiempo de aquel cruce el francés fue despedido aun cuando lo habían ratificado en su puesto. Estas situaciones seguían provocando que el astro argentino ya no se sintiera cómodo en el lugar de toda su vida y que meditara muy fuerte su salida. Mientras que eso pasaba con el argentino, la directiva se enfocó en la búsqueda de un recambio en el banquillo que tuviera un pasado en el equipo y por supuesto, no tuviera una ficha tan alta porque las finanzas ya presentaban un problema. Ronald Koeman fue el elegido para ser nombrado como nuevo timonel tras dejar su cargo en la selección de Holanda. En su primera conferencia de prensa, el neerlandés manifestó que lo primero que hizo fue hablar con Messi para saber si podía contar con él. Sin embargo, el argentino le hizo saber que no estaba muy seguro de continuar. Koeman, que es un viejo conocido del club, puesto que tuvo un paso importante como jugador, incluso es muy recordado por aquel gol que marcó contra la Sampdoria para darle una Champions al Barcelona. Eso le avaló para que en un principio tuviera un control en el vestuario y no fuera cuestionado. Debido a que no era ningún extraño que no conociera la filosofía y las reglas internas, lo anterior le valía para afrontar situaciones delicadas y poder tener una toma de decisión importante en ciertos aspectos. O al menos eso esperaba hacer notar Bartomeu para lo que se avecinaba, donde buscaba hacer notar como responsable a Ronald Koeman del futuro de la plantilla en cuestión de algunas salidas.
Ante los problemas económicos tan graves que se vivían en el interior del equipo y que se agravaron aún más por la pandemia, debieron dejar marchar a jugadores como Luis Suárez y Arturo Vidal, que tenían fichas muy altas y una edad considerable, por el único motivo que ya no se podían seguir haciendo cargo de sus salarios. El entrenador neerlandés cargó prácticamente con todo el peso de la salida de los sudamericanos, donde prácticamente se fueron gratis. El entrenador que recién había llegado sabía perfectamente que tal vez no tendría otra oportunidad de dirigir a un club tan grande, razón por la que no le importaba tener que cargar con esa responsabilidad o con el hecho de que tenía a un equipo con deficiencias y que se necesitaba restablecer con muy poco. Antes del inicio de la anterior campaña, desde Argentina sonó con fuerza en los medios de que Messi no deseaba seguir en el club. Es más, que incluso había mandado un burofax, que posteriormente ocasionó un gran revuelo. A través de dicho documento el argentino solicitaba la liberación de su contrato, ya que en una de sus cláusulas podía solicitar la rescisión. Incluso en alguna ocasión Bartomeu, en rueda de prensa, manifestó que Messi podía solicitar su salida de manera gratuita, pero que había ciertos lapsos para hacerlo. En dicho contrato se establecía que el tiempo para solicitarlo era en junio al término de la temporada 2019-20. Con la situación de la pandemia mundial y el parón del fútbol alrededor del mundo, aquella campaña terminó mucho después de las fechas habituales, por lo que el argentino decidió esperar. No veía correcto solicitar su salida al poco tiempo de aquella goleada contra el Bayern Múnich, puesto que la afición lo sentiría como una traición. Cuando la temporada 2019-20 finalizó de manera oficial, ya había pasado el término estipulado. No obstante, en aquel tiempo se vivió un hecho sin precedentes donde la campaña se alargó a causa de la pandemia. Así que cuando Messi quiso hacer uso de la cláusula de liberación, Bartomeu le dio largas y al final le terminó cerrando completamente las puertas, por lo que una guerra se había declarado. Era Messi contra Bartomeu, el deseo de querer marcharse contra el de obligarlo a permanecer hasta el término de su contrato. Si bien durante un tiempo ambas partes guardaron silencio, el inevitable momento de alguna declaración donde se esclareciera todo tenía que llegar tarde o temprano. Y el primero y único en hablar fue Messi en una entrevista. En la misma aclaró toda la situación y disparó fuerte contra el que era en ese entonces el presidente del club. En unos cuantos minutos de declaraciones el video rápidamente se hizo viral dando la vuelta al mundo. Se podía apreciar que el astro argentino tildó de mentiroso e incompetente a Bartomeu. También señaló que debido a términos legales debía de permanecer en el club. No obstante, recalcó su compromiso con la afición al tener que quedarse. Las declaraciones del capitán no dejaban buenas sensaciones en el interior del equipo. La relación con la directiva y el presidente estaban rotas y no había vuelta atrás. Sobre todo, que Bartomeu nunca respondió y prefirió guardar silencio. Para aquel tiempo se hizo mucho eco en la cláusula de salida de 700 millones, la cual la directiva se apegó totalmente para no dejar salir al argentino. En contra de todo y sin llegar a un acuerdo o tregua, el 10 se vio obligado a regresar al club hasta el término de su contrato. Situación que algunos candidatos utilizaron para promover un voto de censura y remover por fin a Bartomeu de su puesto. Cosa que se logró y que todo el barcelonismo celebró en grande. Tiempo después Joan Laporta fue nombrado nuevo presidente, debido a que su última gestión fue notoriamente buena. Recordado por haberle dado la oportunidad de dirigir al primer equipo a Pep Guardiola, por haberle dado su primer contrato profesional a Messi, entre otras cosas que iban entre lo bueno, lo regular y malo, sobre todo que con su nombramiento la afición podía soñar con que Messi renovara, puesto que fue una de las primeras promesas en su campaña y hasta la fecha ambos mantienen una buena relación. La temporada en el último año de contrato del 10 tomó el curso esperado, un Messi que fiel a su costumbre terminó cargando al equipo, que estaba en transición de una nueva idea de juego y aunque solo terminaron ganando la Copa del Rey, dejaba esperanza de mejora para el siguiente curso con un par de refuerzos. Sin embargo, el problema más grande que se avecinaba era el económico, puesto que las cuentas y las declaraciones de la anterior gestión no cuadraban y el club estaba en dificultades a causa del derroche de grandes sumas de dinero en fichajes que no habían funcionado y a la masa salarial elevada.
El problema era tan grave y serio que no se pudo evitar su salida a la luz. Aun con eso, siempre se manejó por parte de Laporta que la renovación llegaría sin importar qué. Antes de este inicio de temporada 2021-22 se manejaba en diferentes medios que el jugador ya tenía un acuerdo cerrado con el club para seguir en el equipo por un par de años más. Incluso el argentino con posterioridad señaló que pasó de ofrecer un recorte del 30% a un 50% para quedarse. No obstante, el paso del tiempo y el término de la Copa América dejaban dudas por la falta del anuncio oficial del nuevo contrato que por fin diera tranquilidad a la afición culé. Aun con esa situación muchos informaban del acuerdo, que desafortunadamente nunca llegó y terminó en una despedida después de 21 años. Joan Laporta tenía la idea de que una vez alcanzado el acuerdo con el jugador, el club solo debía de dar salida a algunos jugadores para liberar masa salarial. Nombres como Samuel Umtiti, Pjanic, Coutinho e incluso Griezmann eran principales candidatos a salir. Y pese que la directiva lo intentó de varias maneras, tenían el tiempo en contra, situación que muchos clubes aprovecharon para intentar sacar ventaja en los acuerdos de traspaso. Al final, sin poder dar salida a los jugadores que querían, se aventuraron a buscar diferentes opciones para inscribir el contrato de Messi, como que pagaran menos de lo estipulado en el primer año y que a partir del segundo año se le fuera pagando de manera proporcional lo adeudado, o bien, que no cobrará en su primer año en lo absoluto y que solo fuera a través de objetivos alcanzados, entre otras muchas opciones. Contrario al deseo del equipo, la liga no aceptó ninguna de las opciones para aprovechar las lagunas legales, sobre todo que estaba muy reciente la situación de la Superliga y que el Barcelona era uno de los principales impulsores. Cuando todo parecía acabado, llegó una última opción. Joan Laporta fue consultado y avisado de que el fondo de inversión CVC aportaría una buena suma de dinero a cambio de un porcentaje de la liga. Si el presidente aceptaba dicho acuerdo, la entrada de dinero le permitía reducir los egresos y destinar cierto porcentaje a la masa salarial, con lo que podría inscribir el contrato del argentino. El lado negativo es que comprometía los ingresos de los derechos de televisión por los próximos 50 años. Una decisión muy arriesgada al estilo Bartomeu. Varios medios señalaron que en un principio Laporta estaba dispuesto a tomar ese riesgo con tal de que Messi renovara, aún sabiendo que al aceptar dicho préstamo por parte de la liga para devolver en un periodo de tiempo largo comprometía la participación y el futuro del proyecto ambicioso de la Superliga, pero sobre todo que eso le ocasionaría problemas con Florentino Pérez, quien aún sigue siendo el principal impulsor del proyecto, sobre todo, porque Andrea Agnelli les había avisado que en la Serie A se rechazó la entrada del grupo inversor CVC, debido a que ayudaba ahora, pero perjudicaba gravemente a futuro. Laporta, a fin de evitar poner en peligro el puesto del club en la Superliga, decidió sacrificar al jugador más importante del equipo en los últimos años, creyendo que a futuro sería la mejor apuesta. Más allá de si es cierto o no la última parte, y tal vez solo se logre confirmar tiempo después cuando todo esté en el pasado, el cuadro culé ha perdido a uno de sus más grandes emblemas, su capitán, líder y sin duda una leyenda. Dicen que todo lo que comienza tiene que terminar, y la historia de gloria de 21 años entre el astro argentino y el club catalán han llegado a su fin de la manera más abrupta posible. La crónica de una salida anunciada fue inminente desde hace tiempo y no se pudo negar, pues, aunque parecía lejana esa posibilidad, al final el astro argentino ha tenido que separar su camino del club de toda una vida. Ahora dime, ¿crees que fue la forma correcta de salir, y quién fue el principal responsable?